Sandra Valentina Peña y bienvenidos al Museo del Pensamiento Económico. Vamos a hablar primeramente de la era de la cultura griega y sus aportes a ideas desarrolladas después. Vamos a iniciar con Jenofonte. Básicamente, Jenofonte tuvo la primera idea fue la administración del patrimonio, donde él establecía que se lo enfocó como a las amas de casa en ese momento, porque eran las mujeres. Entonces, él hablaba como manejar los recursos de la casa y demás. Luego de eso habló también del liderazgo y habló de la capacidad humana. Él decía que el liderazgo y la capacidad humana eran las bases para una buena administración. Él decía que para lograr excedentes en la micro y macroeconomía se necesitaba la habilidad, el orden y la división del trabajo. También habló de la división técnica del trabajo, donde él decía que básicamente que era muy importante ejecutarla. Decía que el individuo motivado por su egoísmo, por su capacidad como organizacional y la inteligencia, podía obtener los recursos pues de ella, de lo que necesitaba. No, esto ni siquiera otro, lo hice mal. No entiendo. Vamos a hablar de Aristóteles, que también fue sumamente importante. Entonces, estas fueron las ideas de él. El primero fue el sujeto económico, que era básicamente el patriarca rural esclavista que buscaba la felicidad. De ahí que él establecía que el comercio y el consumo eran importantes para satisfacer sus necesidades. Habló sobre la propiedad privada, que todos tenemos derecho, como todos teníamos derecho a una propiedad privada. Habló de los tipos de justicia, que es la justicia distributiva y la justicia correctiva. Por un lado, la justicia distributiva es la igualdad de la distribución de los ingresos y la correctiva es la que busca la igualdad y como la correcta, la equidad en los intercambios. Habló de la teoría del capital humano, que básicamente establecía que todos debemos ser retribuidos respecto a nuestro esfuerzo. No podemos repartir o retribuir igualmente porque todos somos distintos y nuestro esfuerzo es distinto. Habló del valor diferenciado, valor de uso y valor de cambio, de los intercambios también, de la economía mixta, es decir, el individualismo de Platón y de Jenofonte unido con la propiedad privada, y con la intervención del Estado, de la división de los bienes, bienes de lujo y bienes esenciales, de la división de las actividades productivas y de sobre la sobrepoblación. El siguiente autor que es importante hablar es Santo Tomás de Aquino. Él dio bastantes ideas. Vamos a centrarnos primero en la demanda y el orden de Dios. Él decía básicamente que la ley de demanda era una unión entre la utilidad de los bienes que le damos a los seres humanos y el orden que tienen esos bienes en la creación de Dios. ¿Qué es la otra cosa importante de la propiedad privada? Él establecía que según la ley de Dios todos los bienes tienen que ser comunes, pero la propiedad privada no va en contra de esto porque decía que la propiedad privada incentiva a los seres humanos a trabajar y por eso es un beneficio para los seres humanos. También estableció el cobro de intereses, que para él era muy importante porque inicialmente él decía que el cobro de intereses era básicamente usura, pero tiempo después él se dio cuenta pues él decía que era usura porque se estaba cobrando por el tiempo y el tiempo era de Dios y nadie podía adueñarse de ese tiempo. Pero luego hizo la excepción diciendo que si el dinero de estos intereses se usaba en el comercio y la producción era válido y no era usura. Antonio de Florencia, él avanzó sobre el concepto subjetivo del valor, ya que él decía que el dinero no solo depende de la utilidad y de la capacidad de satisfacer las necesidades, sino de la escasez que hay en el momento y el deseo que tienen las personas de satisfacer esas necesidades. John Baptiste Colbert básicamente estableció una intervención de la corrupción por medio de acciones. También estableció unas políticas de protección que pararan las importaciones para así proteger el mercado interno. Todo esto acompañado de estímulos de mejora de los productos nacionales para así mejorar la importación. El siguiente es Bernard Mandeville. Una de las ideas de él fue que se le adelantó a Smith respecto a la mano invisible, ya que él decía que el egoísmo puede llevar a beneficios a otros por medio de la cooperación inconsciente. También estableció que a mayor beneficio social, menor intervención del Estado. Ahora vamos a hablar de la economía clásica. El autor más importante de la economía clásica es Adam Smith. Él hizo como una recopilación de todo el pensamiento económico existente y se le reconoce por su teoría de la mano invisible. Otra de las teorías de las que habló fue, por ejemplo, el papel del Estado. Básicamente establecía que el Estado debía permitir el libre desarrollo y la actividad para que los demás tengan una libertad de desarrollar su fuerza laboral y crear ganancias. Crear como ganancias o utilidades. Otra cosa que habló fue, por ejemplo, la división del trabajo. Él decía que había una secuencia. Entonces está en la división del trabajo, el crecimiento de la producción, extensión de los mercados, intensificación de la división del trabajo, aumento de la productividad laboral, y todo esto se compagina para dar como un desarrollo económico. Otra de las cosas importantes de las que habló él fue, por ejemplo, de los tipos de capital, que decía que había un capital fijo, es decir, el de las maquinarias y los edificios, y un capital circulante, que son la compra de materias primas, el pago de energía y demás.
Por otro lado, también habló de la división del precio real, del precio nominal, donde básicamente él decía que el precio real es la cantidad de cosas necesarias de la vida que uno sacrifica como para tener esa mercancía, y el nominal es la cantidad de dinero que se ofrece. Habló del equilibrio de la naturaleza entre el equilibrio natural entre la oferta y la demanda, el precio de mercado y el precio natural, el salario justo, la renta, también habló del trabajo productivo e improductivo y de los tipos de valores. Malthus, él tiene una visión fatalista sobre la economía, ya que estaba en contra de las ideas de Smith, que establecían que mayor población, mayor progreso económico. Él decía que cuando había mayor población aumentaba la producción, se frenaba el crecimiento, había hambruna y enfermedades. Por eso propuso controles de natalidad, en los que decía que debía haber más mortalidad en las guerras, las enfermedades y las hambrunas, y también que se debían crear políticas que retrasaran los matrimonios y que se prohibiera en las relaciones prematrimoniales tener relaciones sexuales para así frenar la natalidad. El siguiente tema que vamos a hablar son los mercados imperfectos, keynesianismo y la economía del desarrollo. El siguiente autor es Alexander Hamilton. Él estableció una política económica que era un sistema productivo, mercados internacionales, aranceles y fue el primer proteccionista de Estados Unidos. En la política económica, básicamente, él impulsó la política económica para crear un sistema productivo en su país. También entendió que los mercados internacionales eran importantes, por tanto, impulsó este tipo de temas, pero también entendió que el libre comercio podía llegar a afectar a su país, por tanto, aumentó los aranceles y prohibió la importación de productos esenciales del país. La siguiente Joan Robinson, ella estableció el poder de los monopolios, la intervención del Estado, la necesidad de regular el mercado y el ingreso marginal. Del primero, el poder de los monopolios, ella estableció que los monopolios como tal no son los que tienen el poder completo, ya que los consumidores tienen la potestad como de sustituir este bien pues de estas empresas, pero esa decisión varía dependiendo de la calidad, la forma de venta, la localización y la costumbre. Un autor sumamente importante de esta época es John Maynard Keynes. Él estableció la solución de las recesiones de libertad natural, los intereses privados, interés público, las consecuencias del aumento del ingreso, rendimiento marginal capital, ahorro no invertido y modelo económico con intervención del Estado. Uno de los más importantes fue la solución de las recesiones, donde él establecía que las recesiones se pueden resolver de forma automática. Básicamente decía que cuando caía la inversión aumentaba el ahorro no invertido y esto permitía después un crecimiento económico. Luego de esto, él como que se retractó y él estableció que el ahorro no invertido baja la tasa de interés, pero prolonga la recesión, ya que la inversión solo hace que haya como que no haya seguridad en la demanda, es decir, que no hay una demanda efectiva, ya que debido como a la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, las familias con ese ahorro no invertido pues no invierten hasta que no tengan una prueba de que eso va a funcionar. Entonces, una solución para eso decía que cuando hay una recesión suave, debe haber una reducción de impuestos y de tasas de interés, pero cuando es fuerte debe aumentar el gasto público para así sea contratar trabajadores para abrir y cerrar huecos. Él dio paso al modelo económico con intervención del Estado, también estableció el rendimiento marginal capital, que ese también fue sumamente importante, el interés, que es básicamente como todo el tema del interés, el rendimiento marginal capital. Y ya. Uno de los más importantes del socialismo es Karl Marx. Entonces establecemos que él habló de la reversión histórica del proceso de desarrollo económico en el cual se establecía que identificó dos elementos, las fuerzas productivas y las relaciones sociales de la producción, que son básicamente las bases del materialismo británico. Estableció también el modo de protección de producción capitalista. Entonces lo más importante que él decía acá es que él decía que el capitalismo tiene una producción que no es perdurable porque entraña en el mismo como el germen de su destrucción, ya que desarrolla incesantemente como fuerzas productivas y una lucha social por la distribución del ingreso. También establecía como el tema de la lucha entre capitalistas y trabajadores y decía que esta lucha es constante por el tema de la distribución o apropiación como tal del ingreso. Hablaba también, algo muy importante es que antes del comunismo debe haber esta fase como intermedia entre el capitalismo sí, entre el capitalismo y el comunismo, y esta fase es el socialismo como tal. Hablaba también como el tema del valor del comercio, entonces básicamente decía que es valor de uso y de cambio, que el primero básicamente es el servicio que se presta y el segundo es el que se está dispuesto a pagar por un bien. Por último está Simón Bolívar. Él hizo una interpretación distinta de los principios de la Revolución Francesa, ya que él establecía que no debía haber una distinción entre negros, indígenas y pobres, y era lo que estaba sucediendo en América. Por lo anterior, él decía que nosotros nacemos desiguales tanto en temperamento como en acciones y demás, pero tenemos el derecho de buscar como esa igualdad y el Estado está en la obligación de ayudar a corregir esas desigualdades. Él fue el primero en implementar políticas ambientales, entonces lo primero que hizo fue que le impuso un precio a los recursos naturales y creó un recaudo destinado a la recuperación ambiental.
Doctor Simón Bolívar, él estableció muy importante los mercados desarrollados, estableció que se debían expandir las instituciones que se caracterizaban por ser mercados desarrollados, eliminando así la esclavitud, la servidumbre y los casicazos para dar paso como a las obligaciones del pago de salarios en dinero y prohibiendo los pagos en especie. También estableció la democratización de la propiedad de la tierra, promovió y protegió la industria y la sociedad basada en el conocimiento. La siguiente Joan Robinson, ella estableció el poder de los monopolios, la intervención del Estado, la necesidad de regular el mercado y el ingreso marginal. Del primero, el poder de los monopolios, ella estableció que los monopolios como tal no son los que tienen el poder completo, ya que los consumidores tienen la potestad como de sustituir este bien pues de estas empresas, pero esa decisión varía dependiendo de la calidad, la forma de venta, la localización y la costumbre. Un autor sumamente importante de esta época es John Maynard Keynes. Él estableció la solución de las recesiones de libertad natural, los intereses privados, interés público, las consecuencias del aumento del ingreso, rendimiento marginal capital, ahorro no invertido y modelo económico con, con intervención del Estado. Uno de los más importantes fue la solución de las recesiones, donde él establecía que las recesiones se pueden resolver de forma automática. Básicamente decía que cuando caía la inversión aumentaba el ahorro no invertido y esto permitía después un crecimiento económico. Luego de esto, él como que se retractó y él estableció que el ahorro no invertido baja la tasa de interés, pero prolonga la recesión, ya que la inversión solo hace como que haya como que no haya seguridad en la demanda, es decir, que no hay una demanda efectiva, ya que debido como a la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, las familias con ese ahorro no invertido pues no invierten hasta que no tengan una prueba de que eso va a funcionar. Entonces, una solución para eso decía que cuando hay una recesión suave, debe haber una reducción de impuestos y de tasas de interés, pero cuando es fuerte debe aumentar el gasto público para así sea contratar trabajadores para abrir y cerrar huecos. Otro, él dio paso al modelo económico con intervención del Estado, también estableció el rendimiento marginal capital, que ese también fue sumamente importante, el interés, que es básicamente como todo el tema del interés, el rendimiento marginal capital. Y ya. Uno de los más importantes del socialismo es Karl Marx. Entonces establecemos que él habla de la reversión histórica del proceso de desarrollo económico en el que se establecía que identificó dos elementos, las fuerzas productivas y las relaciones sociales de la producción, que son básicamente las bases del materialismo británico. Estableció también el modo de protección de producción capitalista. Entonces lo más importante que él decía acá es que él decía que el capitalismo tiene una producción que no es perdurable porque entraña en el mismo como el germen de su destrucción, ya que desarrolla incesantemente como fuerzas productivas y una lucha social por la distribución del ingreso. También establecía como el tema de la lucha entre capitalistas y trabajadores y decía que esta lucha es constante por el tema de la distribución como, o apropiación como tal del ingreso. Hablaba también, algo muy importante es que antes del comunismo debe haber esta fase como intermedia entre el capitalismo sí, entre el capitalismo y el comunismo, y esta fase es el socialismo como tal. Hablaba también como el tema del valor del comercio, entonces básicamente decía que es valor de uso y de cambio, que el primero básicamente es el servicio que se presta y el segundo es el que se está dispuesto a pagar por un bien. Por último está Simón Bolívar. Él hizo una interpretación distinta de los principios de la Revolución Francesa, ya que él establecía que no debía haber una distinción entre negros, indígenas y pobres, y era lo que estaba sucediendo en América. Por lo anterior, él decía que nosotros nacemos desiguales tanto en temperamento como en acciones y demás, pero tenemos el derecho de buscar como esa igualdad y el Estado está en la obligación de ayudar a corregir esas desigualdades. Él fue el primero en implementar políticas ambientales, entonces lo primero que hizo fue que le impuso un precio a los recursos naturales y creó un recaudo destinado a la recuperación ambiental.